Bien, en esta segunda parte de la clase 2, y antes de entrar en las herramientas que plantea Lean, vamos a ver por qué es importante y qué cosas puedo hacer básicas para reducir estos desperdicios de producción, que son desperdicios que hay que eliminar y que ya hemos visto que la metodología lo plantea como una cuestión de reducción de, sobre todo de costos, ¿no? Y bueno, en este primer slide tenemos el abordaje para los clientes, es decir, tener productos que cumplen con todas las expectativas. Tiene que ver con que si yo soy eficiente produciendo, el cliente va a recibir lo que está pagando por recibir. Aunque parezca sentido común, a veces no es el más común de los sentidos. Es importante cumplir las especificaciones técnicas del cliente, aunque sean las de mínima, ¿sí? Para la compañía y trabajar en todos estos desperdicios, estos costos ocultos que estamos mencionando, tiene que ver con mejorar justamente los costos, mejorar la calidad, mejorar el grado con que yo cumplo estas especificaciones para mis clientes, mejoro en la imagen, mejoro en la flexibilidad de las operaciones. Y para los empleados, eliminar desperdicios en producción significa trabajar en ambientes más seguros, de mejor imagen visual, de trabajar en ambientes en donde al estar el proceso y el sistema controlado, las fallas son pocas, más previsibles y de alguna manera se establecen rutinas de trabajo que hacen que la estancia de los trabajadores en el proceso productivo sea mucho más acorde a las buenas prácticas de gestión. Pasamos al próximo slide y sin abordar algunas aplicaciones básicas para la reducción de los desperdicios, ¿no? Y lo que habíamos mencionado antes, en sobreproducción. Por ejemplo, producir muebles para inventario para aumentar el tamaño del lote, aún cuando todavía no se han recibido las órdenes. Claro, a veces por ver un tiempo ocioso, las empresas tratan bueno, produzcamos igual y cuando lo vendemos, lo vendemos. Y esa sobreproducción genera, o anticiparse a órdenes futuras, ¿no? Genera exceso de inventario a la larga. Y el exceso de inventario es capital inmovilizado, plata inmovilizada, espacio inmovilizado, material que estando en planta es susceptible a roturas, a rayaduras, a imperfecciones que no tendrían por qué sucederles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sin entrar todavía en las herramientas. Bueno, tratar de producir solo lo que el cliente quiere y cuando el cliente lo quiere. Tratar de producir en consecuencia del cliente, según sus especificaciones y sus tiempos, y no tener dando vuelta stock de productos terminados por toda la planta, ¿no? Pasamos al siguiente slide y podemos ver el ejemplo del transporte, ¿sí? Por ejemplo, mover un residuo a un área intermedia y posteriormente moverlo al camión. O el ejemplo 2, mover los muebles de la bodega de un producto terminado antes de cargarlos en el camión para despacharlos, ¿sí? O el ejemplo 3, almacenar el producto de mayor demanda lejos del área de despacho. Es decir, estos tres ejemplos lo que me están diciendo es que estoy movilizando mercadería, materiales que no tienen lógica con el proceso productivo y que, como en el caso anterior, ese transporte innecesario me genera espacios en tránsito ocupados, capital que se está movilizando susceptible de vuelta a roturas, a rayaduras y sobre todo gasto de tiempo en el personal y en transporte del personal. Que de vuelta, si uno suma y multiplica ese tiempo o microtiempo que se está desperdiciando, a lo largo del mes y de un semestre puede llegar a ser mucho dinero. ¿Cómo hago? Bueno, reorganizar el layout y establecer una estandarización planificada de los procesos. Establecer los flujogramas y los diagramas por dónde tiene que ir la mercadería, por dónde tiene que ir la materia prima, por dónde tiene que circular las personas, es decir, dejar claramente todo establecido en pos de que los flujos del proceso traten de minimizar al máximo todo tipo de transportes. Pasamos al siguiente slide y vamos a ver tiempos de espera. Y en el ejemplo 1, que un operario esté esperando a una máquina que su antecesora acabe su ciclo para poder procesar otra pieza. Ese tiempo, por más que sean minutos o inclusive segundos, es tiempo que
es totalmente improductivo, ¿sí? Ejemplo 2, un operario esperando 10 minutos de la llegada de las partes para poder iniciar el proceso. Uno puede decir 10 minutos no es nada, pero de vuelta, si eso es repetitivo y el proceso eh, requiere de la máxima precisión, estamos desperdiciando 10 minutos que multiplicado por días, meses y años puede ser mucho, mucho dinero. Entonces ahí que hay que realizar un balanceo de línea, balancear toda la línea para que en los tiempos operativos, en los tiempos propios de valor agregado, la planta esté dando valor agregado. Es una tarea muy compleja, pero si se logra hacer, la eficiencia en la producción se incrementa de manera exponencial, les puedo asegurar. Pasamos al siguiente slide, exceso de inventario. Eh, Tiene que ver con comprar cosas que no son estrictamente necesarias para el momento del proceso. No digo para el proceso en sí, pero sí para el momento. Tanto sea materia prima como insumos para el proceso productivo, ¿sí? Al margen de las cuestiones por ahí económicas o de abastecimiento, o inclusive inflacionarias que vivimos en nuestro país, las buenas prácticas hablan de que tener este exceso de stock, este exceso de inventario, y sobre todo si ese inventario genera volumen ocupado, es totalmente improductivo y atenta contra la eficiencia de la producción, ¿no? ¿Cómo de alguna manera trabajo un poco con esto? Bueno, mejorar el sistema de compras y el control de la producción, tratando de reducir los inventarios de seguridad, tratando de trabajar con lo mínimo e indispensable y trabajar y requerir solo lo que se va a producir o solo lo que se va a consumir dentro del proceso productivo. Pasamos al siguiente slide, ¿sí? Y último de esta segunda parte, que tiene que ver con los movimientos innecesarios, esos micromovimientos que habíamos hablado en el apartado anterior, que tiene que ver cómo analizar estos micromovimientos y su eficiencia, ¿sí? Como dice el ejemplo, un operario yendo y viniendo por herramientas durante un cambio de modelo, eh, o un operario que hace exceso de micromovimientos en el puesto de trabajo. Ese exceso de micromovimientos tiene que ver con un claro y absoluto desperdicio de producción. ¿Qué hago entonces? Organizar a las personas o las partes alrededor de las estaciones, ¿sí? Es decir, acondicionar el puesto de trabajo tal que los micromovimientos tiendan a desaparecer o solo se produzcan los movimientos estrictamente necesarios para el proceso de valor agregado.